de la derivada de mayor orden involucrada en la ecuación. Por ejemplo, miren, en el apartado A, ustedes tienen y segunda más 3 por y' elevado al cuadrado más 1 sobre y igual a 0. Bueno, esta es una ecuación diferencial ordinaria, porque nosotros podemos suponer que y está en términos de x, ¿sí? Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria, depende de una sola variable independiente. ¿Cuál es el grado? Empecemos por el orden. ¿Cuál es la derivada de mayor orden? A ver, vamos de nuevo. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es la derivada de mayor orden que aparece en esta ecuación? Es de orden 2. Es de orden 2. Bueno, esa derivada, que es esta, la de orden 2, ¿qué grado algebraico tiene? ¿Elevado a la cuánto está? A la 1. Claro, entonces el grado es 1. ¿Ven? El orden es 2, el grado es 1. Perfecto. Bueno, vamos al apartado B. Ustedes tienen x cuadrado por y tercera por y' más 2 por e a la x por y segunda igual a x cuadrado más 2 por y cuadrado. Bueno, entonces, en este caso, también, ustedes si se fijan, en la ecuación diferencial aparecen las variables x e y, pero aparecen las derivadas de y. Entonces, acá ustedes están suponiendo de que y depende de x. Entonces, es una ecuación diferencial ordinaria, porque depende de una sola variable independiente. Dígame, ¿cuál es el orden de esta ecuación? Empiecen siempre por el orden y después pasen al grado. Es de orden 3. Esa es de orden 3, es la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación, que es esta. Es esta, ¿sí? ¿Y qué grado tiene? Grado 1 también. Grado 1, ¿no? Grado 1, claro, porque está elevado a la 1. Por ejemplo, en el apartado C tienen y por y' más y a la cuarta, dice, igual a x cuadrado más x. Bueno, ahí también, la y depende de x. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria. ¿Cuál es el orden de esa ecuación diferencial? Orden 1. 1. ¿Y grado? 1 también. 1 también. Perfecto. Vamos al apartado D. En el apartado D ustedes tienen u por la derivada de segundo orden respecto de u respecto de x dos veces, igual a la segunda derivada de u respecto de t primero y luego de x. Bueno, ¿cuál es en ese caso? Si ustedes se fijan, la u, acá voy a borrar, la u está en términos de x y de t, que son respecto de eso está derivado, ¿no es así? Entonces esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales, la podemos poner así, EDP, ecuación diferencial en derivadas parciales. Bueno, ¿cuál es el orden de esa ecuación? O sea, ¿cuál es la derivada de mayor orden que aparece? De orden 2. De orden 2, y esa derivada elevada a la ¿cuánto está? A la 1. A la 1, exactamente. Vamos al apartado E. En el apartado E, a ver, ustedes tienen esto y me van a decir a las 7 menos 3x igual a 0. Es una ecuación diferencial ordinaria en derivadas parciales. Ordinaria. Solamente depende de x, es ordinaria. Es ordinaria, exactamente. Sí, es una. ¿Y qué orden tiene esa ecuación diferencial? 7. 7, la derivada de mayor orden. ¿Y cuál es el grado que aparece? ¿Cuál es el grado de esa derivada? 1. 1. Bueno, vamos a la última. En el apartado F, ustedes tienen 1 sobre y' elevado al cuadrado menos 5 por y' elevado al cubo. Acá la muevo porque no he copiado esto, porque menos 2xy igual a 0. Bueno, esa ecuación, ¿qué? ¿En derivadas parciales o ordinarias? Ordinaria. Ordinaria. Ordinaria, bien. ¿Y cuál es el orden? ¿Cuál es la derivada de mayor orden? 1. De orden 1. ¿Y cuál es el grado algebraico? 3. 3, exactamente. La toman a esta, ¿sí? A esta, a esta. Bien, eso es todo en el primer ejercicio. ¿Está fácil o no? Nosotros vamos a trabajar, vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, que dependen de una sola variable independiente. Estas son las que vamos a aprender a resolver. Bueno, me dicen si están y muevo la pantalla.
¿Está, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos al ejercicio 2. Dice, compruebe. Ya les digo cuál es. Teníamos que resolver el apartado D. Ese es seleccionado, no lo he marcado. Dice, compruebe que las primitivas siguientes son soluciones de la ecuación diferencial que se indica si es solución particular o una solución general. Bueno, las ecuaciones diferenciales tienen distintas formas de expresarse, ¿sí? Una puede estar expresada en forma implícita, en forma explícita o en forma diferencial. Esta está expresada en forma diferencial. O sea, cuando ustedes tienen la forma m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. ¿Estamos? Esta está en forma diferencial. Pero yo la puedo acomodar a esa expresión. Miren, yo tengo que ver si en realidad y, que tiene la forma raíz cuadrada de x cuadrado menos cx, si es solución de esta ecuación. La ecuación está escrita en su forma diferencial. Pero esa ecuación que está escrita en forma diferencial, la vamos a acomodar. Miren, esta ecuación, que es x cuadrado más y cuadrado de x menos 2xy de y igual a 0. Bueno, entonces yo la miren, la voy a trabajar así. Voy a despejar, esto me va a quedar x cuadrado más y cuadrado de x igual a 2xy de y. Y esto lo voy a escribir x cuadrado más y cuadrado igual a 2xy de y sobre dx. ¿Y por qué lo escribo así? Porque justamente esto que tengo acá es y'. Entonces yo puedo escribir que y' es x cuadrado más y cuadrado sobre 2xy. Eso es y'. Y ahí la tienen expresada a la ecuación diferencial. Fíjense, del que teníamos en forma diferencial, la hemos pasado a su forma explícita. ¿Bien? Bueno, entonces cuando yo la tengo ahí en forma explícita, es como más clarita la ecuación para ver a la hora de ver si es una solución o no. Bueno, entonces, ahora eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a derivar esta y, y vamos a ver si es igual a esta expresión. ¿Estamos? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, si verifica esa ecuación. Miren, derivamos esto, ¿no? 1, que es para ver si es solución. Entonces derivamos, ¿sí? Derivamos. Cuando derivamos, ¿qué obtenemos? Y'. Y', cuando ustedes derivan esa raíz, va a ser 1 sobre 2, la raíz cuadrada de x cuadrado, menos cx bajo el signo de la raíz, por, en el numerador, 2x menos c. Así sería, ¿no? Así sería, ¿no, chicos? Sí, profe, así sería. Bueno, miren, entonces reemplacemos. Vamos a reemplazar en 2. ¿Sí? Vamos a reemplazar en 2. Entonces, reemplazando en 2. Miren, ¿quién es y'? Y' es 2x menos c sobre 2 por la raíz cuadrada de x cuadrado menos cx. Eso es y'. ¿No es así? ¿Y eso a qué es igual? Eso es igual a x' más y al cuadrado. ¿Pero quién es y al cuadrado? Es esto lo que tengo acá. Eso es y. Entonces lo tengo que reemplazar. Esto sería raíz cuadrada de x cuadrado menos x, todo elevado al cuadrado. Reemplazo el y, ¿me entienden? Estamos reemplazando y e y'. Y acá va a ser por 2x por y. Pero y es raíz cuadrada de x cuadrado menos x. Entonces, si trabajamos un poquito, lo que es el segundo miembro, fíjense, esto se cancela, se cancela. Y entonces me queda, en el numerador, me va a quedar 2x cuadrados
menos x. ¿No es así? Y en el denominador me queda 2x raíz de x cuadrado menos x. En el numerador ustedes sacan factor común x. Al sacar factor común x, nos queda 2x menos c sobre 2x raíz cuadrada de x cuadrado menos x. ¿Estamos hasta ahí o no? Y entonces simplifico, y entonces me queda que esto es igual a 2x menos c sobre la raíz cuadrada, acá perdón, me falta el 2, de x cuadrado menos x. ¿Y llegamos a una igualdad? Sí. Claro, fíjense, esto era y'. Y nosotros cuando hemos reemplazado el y también. Y entonces llegamos a que esto es x cuadrado más y cuadrado sobre 2xy. O sea que sí se verifica. Porque llegamos a una igualdad. ¿Ven? Sí verifica la ecuación. Entonces, por lo tanto, decimos que y, que es igual en este caso x cuadrado, no, perdón, raíz cuadrada de x cuadrado menos x, es solución de la ecuación diferencial. ¿Alguna duda? Me dicen si está y muevo la pantalla. Siga nomás, por favor. ¿Sigo nomás? Bueno, sigo nomás. Vamos al ejercicio, ya les digo cuál es el ejercicio. Ejercicio 4. El ejercicio 4 dice resuelve las siguientes ecuaciones separando variables. En general, en el parcial, chicos, no les va a decir separando variables, ni les va a decir resuelva la ecuación de con coeficientes homogéneos. No, no les va a decir eso. Entonces, ustedes tienen que identificarla a la ecuación. En esta ecuación, esto no va, es así. En realidad, la ecuación del apartado C es la derivada de y respecto de x es igual a x por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 sobre y. Esa es la ecuación. Si no, si ponemos SE a la x, no nos da. Bueno, entonces ustedes siempre tienen que identificar la ecuación. Uno siempre trata de ver si se puede separar las variables. ¿Sí? Ustedes no se olviden de separar una función que solo depende de x por el diferencial del x y una función que solo depende de y por el diferencial de y. ¿Estamos? Bueno, entonces, esto se requiere de trabajo algebraico. O sea, ¿qué hago? Separo. Esto, si yo me fijo, esto es y por diferencial de y igual a x por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 por diferencial de x. Siempre los diferenciales tienen que quedar en el numerador, salvo que cuando usamos esta notación, la derivada de y respecto de x, eso es y', ¿sí? Pero si no, los diferenciales siempre van en el numerador. Bueno, entonces para encontrar la solución, integro miembro a miembro. Bueno, la primera integral, o sea, respecto de y, es inmediata. Esto no es otra cosa que y cuadrado sobre 2. Y en el segundo miembro, ¿cómo integrarían eso? ¿Cómo hacen un cálculo auxiliar? Si es que no tienen la tabla, ¿cómo integran? La integral de x por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. ¿Cómo integran eso?
¿Sería por sustitución? Claro, le llaman, qué sé yo, le llaman t a x cuadrado más 1. dt es igual a 2x por dx. Entonces, dt sobre 2, que es por sustitución, como dice Mamani, ¿no es así? Esto es igual a x por dx. Entonces, al aplicar la sustitución, esta nos queda la integral de x cuadrado más 1 es t, pero esto está elevado a la 1 medio. Sobre, acá, y el de x por x es dt sobre 2. Bueno, entonces, el 1 medio, como es una constante, sale afuera de la integral. Y el t a la 1 medio es inmediata. ¿Cuánto sería esa integral? T a la 3 medios sobre 3 medios. Eso, t a la 3 medios sobre 3 medios, más la constante de integración. Y luego vuelven. Esto acomodando les queda 1 medio por 2 tercios, por t a la 3 medios, pero esto es x cuadrado más 1 a la 3 medios, más la constante de integración. Simplifico, simplifico. Entonces acá les ha quedado 1 tercio de x cuadrado más 1 elevado a la 3 medios más la constante, bueno, c, k, como quieran, es una constante general, es una constante arbitraria. Esto es lo que sería la solución general. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Ecuaciones diferenciales de variables separables es la más fácil de resolver. ¿Alguna duda en la solución? Por mí no, porque Bien, los demás. no, profe. Bueno, ¿y en qué se diferencia si tuviesen que encontrar una solución particular? Es que para ello les tendrían que haber dado una condición inicial, como tienen, por ejemplo, en el apartado D. Supongamos que para esta ecuación les dicen que y de 0 es igual a 1. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando x toma el valor 0, el y toma el valor 1. Entonces, si ustedes lo particularizan en su solución general, esto nos va a quedar 1 al cuadrado sobre 2 igual a 1 tercio por 0 al cuadrado más 1 elevado todo a la 3 medios, más la constante c. Si esto resuelven, esto es 1. ¿Sí? Porque el que a 0 más 1 es 1, a la 3 medios es 1, por 1 tercio, 1 tercio. Entonces, para determinar el valor de la constante, les va a quedar 1 medio menos 1 tercio. ¿Y cuánto es 1 medio menos 1 tercio, chicos? A ver, hagan rapidito el cálculo y me dicen cuánto les da. Un sexto. 1 sexto. Entonces, la constante C es igual a 1 sexto. Entonces, una vez que ustedes determinan la constante, la reemplazan en la solución general y les queda y al cuadrado sobre 2 igual a 1 tercio por x cuadrado más 1 elevado a la 3 medios más 1 sexto. Y esta la remarcan y dicen, esta es la solución particular. Si cambia la condición inicial, cambia el valor de la constante. Entonces, obtenemos una solución particular diferente para cada condición inicial. ¿Bien? ¿Alguna duda? Eso, acuérdense, esto es X y este es el valor de X. Es el valor que toma ahí. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Profe, disculpe, Sí. pero ¿de dónde saca esos valores? Que X toma un valor 0 y Ah, no, eso yo dije, por ejemplo. Yo le agregué eso. ¿Por qué? Porque en esto, si ustedes se fijan, en los apartados, en el A, B y C no les dan. Les dan en el apartado D.
Yo les dije esto para que ustedes sepan cómo van a determinar la solución. Ok. La solución particular nada más, es un ejemplo. ¿Sí? Esto es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? No está ahí en el ejercicio, en el enunciado no está. Es simplemente para que ustedes sepan, esto como adicional, digamos, la última parte que está escrito con azul, es para que ustedes sepan cómo van a obtener una solución particular, nada más. El ejercicio terminaba en la solución general, porque eso es lo que nos piden. ¿Sí? En el parcial les van a dar la condición inicial. ¿Sí? Si les dan la condición inicial es porque le están pidiendo una solución particular. Si no les dan es porque están pidiendo una solución general nada más. Bien, dígame cuando esté y seguimos. Siga nomás, profe. Sigo nomás. Perfecto. Bueno, entonces ya hemos aprendido a resolver la de variables separables. En este nos dicen, verifica si las siguientes ecuaciones diferenciales son homogéneas. ¿De qué grado? Y resolver. Entonces nos dan el apartado B. Siempre, para ver si es de coeficiente homogéneo, a la ecuación la tenemos que escribir en su forma diferencial. O sea, en esta forma. M de X y de X más N de X y de Y. Siempre la tenemos que escribir en su forma diferencial. Identificar quién es M, quién es N, ver que M y N son funciones homogéneas de igual grado y luego hacer el cambio de variable. Bueno, miren, voy a copiar. En este caso nos piden una solución particular, ¿sí? Acá tenemos X por Y' menos Y, todo esto está multiplicado por arco tangente de Y sobre X igual a X. Bueno, Y', ustedes saben que es lo mismo que la derivada de Y respecto de X. Entonces reemplazamos acá. Me queda X por DY sobre DX menos Y, y esto todo está multiplicado por arco tangente de Y sobre X igual a X. Bueno, entonces, a ver si lo trabajamos esto un poquito, algebraicamente, ¿qué nos queda? X por arco tangente de Y sobre X, de Y sobre dx, menos Y por arco tangente de Y sobre X igual a X. Miren, ¿qué voy a hacer? Esto que está restando lo voy a pasar sumando. Entonces me queda X por arco tangente de Y sobre X, de Y sobre dx, igual a X más Y por arco tangente de Y sobre X. Bueno, y entonces este dx está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Entonces me queda X por arco tangente de Y sobre X, de Y igual a X más Y por arco tangente de Y sobre X. Todo esto por dx. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora yo la voy a escribir a esta ecuación con X más Y por arco tangente de Y sobre X por dx menos... ¿Cómo? No. ¿La cámara? Sí, la tengo apagada. Bueno, podés comer, dale. X por arco tangente de Y sobre X de Y igual a 0. ¿Me dan un segundito, chicos?
Bueno, entonces si ustedes se fijan, ahí recién la tengo escrita en su forma diferencial. Esta que tenemos acá es M. Esta es M. Y esta que tenemos acá es N. ¿No es así? Bueno, entonces ahora, una vez que está escrita en su forma diferencial la ecuación, tenemos que ver si son funciones homogéneas y que sean de igual grado, M y N. Entonces, para eso, reemplazamos M, no me acuerdo si era con lambda o con T. ¿Con qué era, chicos? ¿Se acuerdan de la teoría? Con lambda. Bueno, entonces, M de lambda X, lambda Y. Reemplazamos. Entonces esto me queda lambda X, reemplazo en la función, más lambda Y por arco tangente de lambda Y sobre lambda X. Esto, fíjense, saco los lambda, como están dentro del mismo argumento, se simplifican. Saco factor común lambda. Entonces me queda X más Y por arco tangente de Y sobre X. Entonces esto me queda lambda elevado a la 1 de M de XY. O sea que M es una función homogénea, porque lo vemos con la definición de funciones homogéneas, de grado 1. El grado es el exponente que tiene lambda. Lo mismo hacemos con N, chicos. Hacemos exactamente lo mismo. En N reemplazamos el X por lambda X, el Y por lambda Y. Entonces nos queda menos lambda X por arco tangente de lambda Y sobre lambda X. Simplifico los lambda. Bueno, ¿y acá qué puedo hacer? Saco factor común lambda y esto lo escribo así. Menos X por arco tangente de Y sobre X. Y esto es lambda por N. Es lambda elevado a la 1. ¿Sí? Entonces, de acá nosotros concluimos que M y N son funciones homogéneas. De igual grado. Que en este caso, ¿qué grado es? De igual grado, grado 1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, profe. Esto es trabajo algebraico. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿puede ser que no se pueda llevarlo a la forma de m de xy más n de x igual a 0? Ahí no sería homogénea. Siempre hay que expresarla en la forma diferencial. Para que sea homogénea, hay que expresarla en la forma diferencial. ¿Sí? Pero para Sí, que sea homogénea tenés que aplicar la definición, que es lo que yo hice. Porque vos la podés tener escrita en la forma diferencial y que no sea homogénea. perfecto. Bien, bueno, entonces. Bien. ¿Podemos seguir? Sí, profe. Bien, estoy mirando acá la ecuación. Entonces ahora, como yo ya sé que son funciones homogéneas de igual grado, vamos a aplicar un cambio de variable. Para el cambio de variable, a ver dónde me conviene. Estoy pensando. Bien, vamos a la ecuación. Nosotros tenemos esta ecuación. La voy a volver a copiar. X por Y' menos Y por arco tangente
de y sobre x igual a x. Bueno, para eso vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamar y es igual a b por x, donde el b también depende de x. O sea que si nosotros derivamos y respecto de x, esto es lo mismo que la derivada, bueno, de x es 1 por el b sin derivar, más el x sin derivar por la derivada de b respecto de x. Bueno, acá donde dice y', ustedes tengan en cuenta que eso es dy sobre dx. Entonces yo borro y reemplazo ahí dy sobre dx. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, acá yo voy a tratar de expresarlo como una función que depende, o sea, de b y de x. Si y es igual a b por x, b es igual a y sobre x. Entonces, ¿qué voy a hacer? En ambos miembros de la ecuación voy a dividir en x. Entonces, si dividimos en x, nos queda así. X dividido en x, la derivada de y respecto de x, menos y dividido en x, por arco tangente de y sobre x, igual a x sobre x. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, entonces, ¿qué nos queda? La derivada de y respecto de x, menos y sobre x, perdón, acá va un por, arco tangente de y sobre x, igual a 1. Pero y sobre x es b. Entonces, ahí vamos a reemplazar. ¿Y quién es dy? ¿Y quién también es dy? Por dx. Entonces, el dy sobre dx es b más x db sobre dx. Menos y sobre x, pero y sobre x es b. Por arco tangente de b, igual a 1. ¿Estamos? Entonces acá, si yo me fijo, los b se cancelan. ¿Y entonces qué me ha quedado? Me ha quedado x multiplicado por arco tangente de b por db sobre dx igual a 1. Esto ya prácticamente está en variables separadas. ¿Por qué? Porque esto, fíjense, me queda arco tangente de b por db, una función que solo depende de b por el diferencial de b, igual a 1 sobre x por diferencial de x, una función que depende solo de x por el diferencial de x. Bueno, ¿cuánto vale la integral del arco tangente? ¿Tienen la tabla? 1 sobre 1 más x al cuadrado, en raíz. No, eso no es la derivada. ¿Qué no he dicho? ¿Derivada de arco tangente o la integral? No, la integral, porque vos para resolver esto tenés que integrar miembro a miembro cada uno. ¿Por qué? Porque han logrado separar las variables. Ah, escuché derivada, por eso es que le he dado la, Sí, la no, derivada. arco tangente. ¿Tienen la tabla? ¿Es el logaritmo de valor absoluto? ¿De qué? Por eso tienen la tabla de integrales, yo no la tengo acá a mano, por eso les pregunto. El 1 sobre x es logaritmo del valor absoluto de x, eso sí. Pero la integral del arco tangente, chicos, eso es lo que les estoy preguntando. ¿Tienen la tablita a mano? Profe, de la arco tangente. Sí. Integral. Puede ser que es logaritmo natural del seno de x.
No, esa la que vos me estás diciendo es la de la tangente. ¿Es de la tangente la que le estoy diciendo? Sí. Entonces está mal esta tabla. A mí de la tangente me aparece el Logaritmo logaritmo coseno. natural de la secante. Ah, sí, eso, el logaritmo, pero ese es de la tangente, pero y la secante es o lo mismo que poner menos logaritmo neperiano del coseno de x. Ajá. Esta es de la tangente, yo quiero de la arcotangente. ¿Y no es el logaritmo natural del seno de x? No. A ver, si yo derivo, no te va a quedar el logaritmo. ¿De dónde saca eso? ¿Está en la tabla? Tengo una tabla aquí, pero debe ser que estoy viendo mal. Y logaritmo natural del arco coseno de x. A ver, es que no, justo no lo tengo acá a mano. Espera. Cotangente, secante, estoy buscando acá. No, el otro son hiperbólicos. Tangente, secante, hiperbólico. ¿Vos, Maximiliano, tenés la tabla? No, profe. Bueno, googleen. Integral de arco tangente. Ahí voy a... Profe, Sí, mamaní. sería b por el arco tangente de b menos un medio del logaritmo de 1 más b cuadrado. Y bueno, más c. Bueno, a ver, ya anoto. Bueno, a ver cómo es. Sería b por el arco tangente de b B por arco tangente de B, sí. menos un medio Menos un medio, del logaritmo neperiano sí. 1 menos b al cuadrado. ¿Esto en valor absoluto? Lo toma entre paréntesis, ¿no? Bueno, sí, pero para asegurarnos que sea positivo. ¿Y algo más? ¿Esa es la No, integral? más la constante sería. Ah, bueno, sí, no importa, pero la constante nosotros en general la ponemos acá. Porque ustedes tienen una constante en el primer miembro y en el segundo miembro, pero en definitiva, esa suma es o sea, de la suma de esas dos constantes es una constante. Entonces, en general, nosotros la ponemos en un solo miembro a la constante, ¿estamos? Bueno, entonces si ustedes se fijan, esa es la solución, pero es una solución que depende de las variables x y b. Y nosotros, nuestra ecuación es en y en x. Entonces, pero acá tenemos b es igual a y sobre x. Entonces nosotros sustituimos, donde dice b, ponemos y sobre x. Entonces nos queda y sobre x por arco tangente de y sobre x menos un medio del logaritmo neperiano del valor absoluto de 1 menos, acá ponen entre paréntesis, y sobre x al cuadrado igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de x más c. Y esa es la solución general. Esa solución está expresada en nuestras variables originales. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Siempre tienen que volver a sus variables originales, que en este caso son y x. Bien, ahí mamani, ¿es con un menos o con un más en tu tabla? Acá. Con un menos. Con un menos, sí hay un menos. Ah, bueno, listo. Ahora nos dan, fíjense, en el enunciado, a nosotros nos decían, fíjense en todo lo que hemos escrito, nos decían una solución particular. O sea, el x vale 1, el y vale 0. O sea, esto significa que el y de 1
es igual a 0. Eso significa, ¿por qué? Porque este es el valor del x, cuando el x vale 1, el y vale 0. Entonces volvemos a nuestra solución general. Nos dicen y de 1 es igual a 0. Este, no se olviden, es el valor de x, este es el valor de y. Entonces reemplazamos. Si nosotros reemplazamos, nos queda 0 por arco tangente de 0 menos 1/2 del logaritmo neperiano de 1, porque acá nos Profe, quedaría un... Sí. ahí sería un más, perdón, sería un más ahí en el... Sí, por eso te preguntaba, es un más. Pero bueno, entonces por eso, si es un más, les hago la aclaración. No tiene que llevar, por eso es que vos me has dicho que no tenía Las barras de valor las barras de absoluto. valor absoluto. ¿Por qué? Porque yo si es un más, está bien que ponga un paréntesis. ¿Por qué? Porque el 1 más b cuadrado siempre va a ser una cantidad positiva. Por eso, si yo dije, si es 1 menos, pongo las barras del valor absoluto. Entonces ahí corrijamos el signo. Entonces acá va a ser un corchete, porque tenemos un paréntesis, y ahí es un más. Bien, perfecto. Bueno, sigamos con la sustitución para obtener el valor de c. Entonces acá nos va a quedar menos 1/2 logaritmo de 1 igual al logaritmo neperiano de 1 más la constante c. El logaritmo neperiano de 1 es 0, o sea que todo esto es 0. El logaritmo de 1 es 0. ¿Y cuánto vale el arco tangente de 0? ¿No es 0? Sí, Y aparte sí. claro, y aparte está multiplicado por 0. Entonces la constante, ¿cuánto nos da? La constante nos da 0. Pero- Entonces, claro, entonces por lo tanto, simplemente reemplazan, acá les va a quedar x arco tangente de y sobre x menos 1/2 logaritmo neperiano, acá de 1 más y sobre x elevado al cuadrado igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Y esa va a ser una solución particular. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos? Ahí tienen en azul la solución general, en verde la solución particular. Hemos obtenido que la constante vale 0. Si hubiese sido 5, hubiese sido más 5, más 10, de acuerdo al valor de esa constante que obtenemos. ¿Estamos? Esta, la de con coeficiente homogéneo, no son difíciles, simplemente que por ahí estas requieren de mayor trabajo algebraico. Bueno, entonces, ¿alguna duda, chicos? Si no, pasamos al ejercicio 7. Nada. Chao. ¿Alguna duda? Entonces, al ejercicio 7. Dice, resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales, verificando si son totalmente exactas o reducibles a exactas. Bueno, para ver si la ecuación diferencial es exacta, nosotros lo que tenemos que ver es si se cumple el criterio de exactitud. Entonces, la ecuación tiene que estar expresada en forma diferencial. Una vez que nosotros la tenemos expresada en forma diferencial,
vamos a ver si se cumple el criterio de exactitud. Es decir, vamos a derivar m respecto de y. Y si esa derivada es igual a la derivada de n con respecto a x, entonces si se cumple esa condición, nosotros decimos que la ecuación diferencial es exacta. ¿Bien? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que chequear. Ver si se cumple el criterio de exactitud. Bueno, entonces, en nuestra ecuación diferencial está clarita, está puesta en forma diferencial. Esto es m y esto es n. ¿Sí? Siempre el que acompaña al de x es m. Siempre el que acompaña al de y es n. Bueno, entonces derivamos m con respecto a x. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto le da la derivada de m respecto de n, chicos? ¿Cuánto nos da? 6 al cubo menos 6x y al cubo. y cuadrado. Perdón, estamos derivando respecto de y, ¿no? Acá puse mal yo. Estamos derivando m respecto de y. 6x y cuadrado, ¿sí? ¿Qué más? Quedarían 6 menos 6, x al cubo, Al cubo por y al por y al cuadrado, cuadrado, Sí. menos menos 8xy. 8 y x. Ajá, bien. Derivemos n con respecto a x. ¿Cuánto nos da? 6x cuadrado. 6x por y al 6x por cuadrado. y al cuadrado. Sí. Nada más, ¿no? Sí. Bueno, esta ecuación a ver, esperen. Bien, esta ecuación no es exacta. Bueno, esta ecuación, ¿por qué? Porque no se cumple esta igualdad. Entonces, no la vamos a poder resolver ahora. La vamos a dejar pendiente. Como no se cumple el criterio de exactitud, por lo tanto, la ecuación diferencial no es exacta. Bueno, esta ecuación yo la voy a dejar pendiente y la vamos a resolver en la clase que viene. ¿Por qué? Porque esta es una ecuación que es reducible exacta. Pero eso todavía yo no les expliqué en la teoría. Ahí hemos quedado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos, de eso o no? Sí, profe. Bueno, entonces esta la vamos a dejar pendiente para resolverla en la clase que viene. Y ustedes me van a decir, profe, resuelva el 7 apartado E. ¿Por qué? Porque esta en realidad es una ecuación reducible exacta. Y lo que hay que buscar es buscar un factor integrante y para poder resolverlo. ¿Estamos? Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a resolver el apartado A. Miren, tienen 2x y al cubo de x más 3x cuadrado y cuadrado más 2y de y. Identificamos. Identificamos m, identificamos n. En esta ecuación, m de xy es 2x y al cubo. N de xy es igual a 3x cuadrado y cuadrado más 2y. Bueno, ¿cuánto vale la derivada de m con respecto a y? ¿Cuánto nos da? 6x cuadrado. 6x y cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de n con respecto a x? Vale lo mismo, 6x por y al cuadrado. Vale lo mismo. Entonces se cumple el criterio de exactitud. Entonces, por lo tanto, decimos que la ecuación diferencial es exacta. ¿Estamos hasta ahí?
Bueno, Sí, profe. como la ecuación diferencial es exacta, entonces nosotros podemos asegurar que existe la solución, que es u de x, y, tal que esa solución cumple las siguientes condiciones. La derivada de u respecto de x es igual a m. La derivada de u con respecto a y es igual a n. Y esa solución la escribimos como u de xy igual a c. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿Estamos? Bueno, entonces nosotros ahora lo que tenemos que hacer es determinar esa solución. Tenemos que encontrar u. Y esto es parecido, ¿se acuerdan de la función potencial? Bueno, tal cual. Bueno, como nosotros sabemos de que la derivada de u respecto a x es igual a m, entonces, ¿qué tenemos? Acá reemplazamos. Entonces, ¿esto qué significa? Es decir, o sea, como pone acá, o sea, la derivada de u respecto a x es igual. Y copio m. M es 2x y al cubo. Entonces, si yo conozco la derivada de u respecto de x, ¿cómo hago para obtener u? Lo integro. Claro, respecto a x. Entonces, u de xy va a ser la integral de 2x y al cubo de x. Y esto nos da igual a 2x cuadrado sobre 2 por y al cubo más una función que depende de y. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se fijan, esta función, la solución, depende de x e y. Estamos integrando respecto de x. Entonces la y se comporta como una constante. Entonces por eso le ponemos más una función que depende de y. Porque así sea arco tangente, logaritmo, seno, y ustedes cuando derivan esto respecto de x le da 0. Por eso ponemos, es una función que depende de y. Entonces, acá simplificamos los dos, y la candidata a ser la solución general de esa ecuación, x cuadrado y al cubo más g de y, tiene esa forma. Bueno, entonces, esta es la candidata a ser la solución general. Pero me falta hacer cumplir otra condición. Me falta hacer cumplir que, como la derivada de u con respecto a y es igual a n, entonces, derivo u respecto de y. Si ustedes derivan u respecto de y, ¿cuánto les da? 3x 3 cuadrado por y cuadrado. más g' de y. Más g' de y. Ajá. Y eso es igual a n. ¿Y n cuánto era? Lo tienen escrito ahí. La tienen escrita con azul. 3x al cuadrado y cuadrado más y. Más 2y. Más 2y. Perfecto. Entonces, por igualdad, estos se cancelan. G' de y es igual a 2y. Entonces, ¿cuánto vale g de y? Integran. ¿Y cuánto les da eso? ¿Cuánto les da? Claro, ¿cuánto? Y cuadrado. Y cuadrado cuadrado. más. Eso, y cuadrado, más la constante de integración. Entonces, la solución se escribe x cuadrado por y al cubo más y, pero y es y cuadrado. Esto se lo iguala a c, así se le escribe. Así. Esta es la solución general. ¿Bien? Siempre le ponen igual a c, una constante. Esta es la solución general de esa ecuación diferencial exacta. Bueno, la reducible exacta la vamos a ver en la clase que viene, porque todavía no vimos eso en la teoría. Bueno, nos queda un ejercicio.
en el chat les va a decir el enunciado: resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales. Entonces, ustedes la van a tener a la ecuación y la tenemos que identificar. Tenemos que resolver el apartado D. El apartado D. ¿Qué dicen? ¿Será de variables separables? ¿La podremos separar a las variables? No. ¿Y los demás qué opinan? ¿La podremos separar a las variables? ¿Qué dicen? ¿La podremos separar los demás? Maximiliano dice que no. Yo también digo que no. Porque ahí tienen ustedes sumas algebraicas. Entonces, siempre me va a quedar el dx multiplicado por alguna función que dependa del y, o el di me va a quedar multiplicado, por ejemplo, por el coseno de x. Y eso no lo puedo separar, ¿sí? O sea que de variables separables no es. Y con coeficiente homogéneo, Puede ser. yo digo que no. ¿Por qué estoy segura de que no? Porque cuando ustedes tienen, fíjense, si ustedes, esta es la m, ¿no? La que acompaña al de x. Esta es m. Y esta es n. Cuando ustedes vayan a sustituir x por lambda x, y por lambda y, ¿qué va a pasar con estos senos? Con el coseno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le va a quedar el argumento? Con lambda. Con lambda. ¿Y hay alguna manera de sacarle el lambda del argumento del seno, del coseno? No. No. Entonces, distinto es en el ejercicio anterior que teníamos y sobre x. Entonces los lambdas se me cancelaban. ¿No es así? Bueno, no es ni de variables separables, ni es con coeficientes homogéneos. ¿Ven? Tengo que ir empezando a mirarla y a tratar de identificarla la ecuación. Bueno, entonces ya hemos descartado. Esas dos no son. Ese tipo de ecuaciones no son. Bueno, a ver, veamos si es exacta. Entonces tendríamos que calcular la derivada de m con respecto a i. ¿Cuánto es? Si ustedes derivan m con respecto a i. ¿Me dictan? No sé, coseno de y más el seno de x. Ah, y paremos de contar. ¿Y Ajá. cuánto es la derivada de n con respecto a x? Coseno de i Ujú, más seno de x. ujú. O sea que son iguales. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces como son iguales, las derivadas, la derivada de m con respecto a y la derivada de n con respecto a x, entonces decimos que la ecuación diferencial es exacta. Entonces, como la ecuación diferencial es exacta, eso significa que existe un u de xy, que va a ser la solución general, tal que la derivada de u con respecto a x es m, la derivada de u con respecto a y es n. Donde, o sea, tal que ese u de xy es igual a una constante c. ¿Vamos? Bueno, entonces tenemos que determinar esa solución. Bueno, de nuevo, como la derivada de u respecto a x es igual a m, entonces reemplazamos. ¿Quién es? La derivada de u respecto a x es igual a seno de y más y seno de x más 1 sobre x. Entonces, para determinar u, integramos respecto de x.
Y ustedes me van a decir cuánto vale esa integral. ¿Cuánto vale? Sería menos el coseno de i. Menos coseno, estamos integrando ahí respecto de x, Palomo. El y Entonces menos entonces, coseno de x. no. Estamos integrando respecto de x. Entonces, acabo el y, acuérdate, se comporta ¿Qué como X constante. seno de I? Sería x por el seno de i Eso, x por el seno de y. ¿Qué más? Más más I coseno de X. Sería menos y Menos i por el coseno de coseno x. de Coseno de x. x. Perfecto. ¿Qué más? ¿Algo más? Más el Más el logaritmo logaritmo natural de x. natural de, de Sí, del del valor valor absoluto de absoluto de x. Bien, más la constante que en este caso va a ser g de i. Pues entonces esa es la candidata a ser la solución. Pero nos está faltando hacer cumplir la otra condición. Como la derivada de u con respecto a i es igual a n. Entonces reemplazamos. Si derivamos u con respecto a i, nuestra candidata a ser la solución es esta. A ver, díctenme ustedes, ¿cuánto les da la derivada de u respecto a i? X coseno de I. X coseno de i, ajá, ¿qué más? Menos coseno. Menos coseno de x. Sí, ¿algo más? Más g' de i. Ajá. Y esto es igual a n. ¿Y quién es n? N, si yo me fijo que lo tenemos escrito acá arriba, acá, lo copio. ¿Quién es n? X X coseno de i menos menos coseno coseno de de x más 1 sobre Más. i. Bien, cancelo. Entonces, ¿qué nos queda? Que g' de i es 1 sobre i. Entonces, ¿cuánto vale g de i, chicos? La integral de 1 sobre i. ¿Cuánto vale esa integral? Logaritmo neperiano del valor absoluto de i. Bien, entonces, ¿cómo nos queda la solución? Reemplazamos. Nos queda así, miren. X seno de i menos i coseno de x más logaritmo neperiano del valor absoluto de x más g de i, que es logaritmo neperiano del valor absoluto de i, igual a c. Siempre la ponen igual a c, a una constante. Solución general. ¿Alguna duda? Bueno, en las reducibles, acabamos de tener. En las reducibles exactas, vamos a buscar lo que se llaman un factor